Hola, ¿qué tal? Merhaba, les doy la bienvenida a mi canal nuevamente. Estoy muy contenta de volver a hacer un video para ustedes. En esta ocasión elegí como tema, digamos, mis actores favoritos y aclaro por un tema de lenguaje, de otros lenguajes y también en español, porque actores puede ser el plural de actrices y actores, pero en este caso son actores hombres y voy a hacer después un video con mis actrices favoritas. Así que en este caso se trata solo de hombres. Mi criterio es básicamente a nivel actoral. Muchos tienen esa combinación de atractivo físico o encanto o carisma y ser buenos actores. Creo que en Turquía se da mucho esto, por suerte. En Latinoamérica reconozco, digo, todo lo que yo he visto desde mi niñez, que muchas veces se pone por delante o por encima como que el galán quizás no es tan buen actor, pero físicamente es muy atractivo. Y bueno, yo creo que en Turquía no es así. Creo que tienen atractivo físico y son buenos actores. Y quizás no son tan lindos, quizás o hegemónicos, pero sí son muy carismáticos. Pero bueno, así que van a ver de distintas edades. Son actores que si yo sé que están en alguna serie, es como que a mí me llama la atención ver la serie. No todos son protagonistas, la mayoría sí, pero hay otros que hacen como de malos, ya van a ver a quiénes me refiero, entonces son los antagonistas quizás, o los villanos de las series, pero bueno, son actores que a mí me llaman mucho la atención y me invitan y me entusiasma ver alguna producción donde ellos estén trabajando. Otra cosa que les quería decir es que yo este tipo de videos los hago obviamente para contarles a ustedes sobre mis gustos, como hice con mis series turcas favoritas, mis parejas favoritas de ficción, y ahora esta y el que viene que voy a hacer con actrices. Pero a mí me interesa mucho que ustedes me digan en los comentarios cuáles son sus gustos. Más que nada, porque yo sabiendo eso, es como una especie de encuesta. O sea, si yo pongo mis series favoritas y ustedes me dicen las de ustedes, y como hice mis parejas favoritas y ustedes me comentan cuáles son las de ustedes, y ahora que yo hago este video con actores, cuando haga el de actrices, ustedes me digan los de ustedes, yo voy recabando esa información y también sé qué tipo de contenido puedo seguir haciendo en base también al gusto de ustedes. Obviamente una combinación de mi gusto con el de ustedes, porque digo, no, este canal obviamente lo abrí para, para hacer lo que yo quería, pero a mí me interesa de la gente que me sigue y ve mis videos, qué les gusta y tratar de combinar mis gustos con los de ustedes y hacer videos relacionados al contenido que ustedes quieren. Así que les pido que si en su momento no vi muchos comentarios en los videos estos que les dije, de sus series favoritas cuáles son, de sus parejas de ficción favoritas, ahora les pido que sí me pongan sus actores favoritos. Ya les digo, tómenlo como casi como una encuesta que estoy haciendo también para ver el contenido a futuro. De hacer contenido que a ustedes obviamente también les guste, que me guste a mí y a ustedes. De eso se trata este canal, sobre series turcas, pero bueno, tratar de unir esos dos gustos, el mío y el suyo. Bueno, así que sin más, comenzamos. Les agradezco mucho por acompañarme. Antes de comenzar, aclaro que el orden es aleatorio. O sea, me fui haciendo la lista en función de las series que me gustaron y las actuaciones que me gustaron, así que no es un orden de que el primero es el que más me gusta y el último el que menos me gusta, no es así. Voy a empezar con Kenan y Mirsaliolu, que yo lo he criticado mucho, no a él, sino al personaje, y muchos de ustedes como que se han enojado conmigo en Abby, que yo lo he criticado mucho, pero yo estoy enojada con el personaje, no con él. También dije que es verdad que él con el poder de decisión que debe tener, podría haber algunas cosas haber dicho no, esto sí, pero que es un excelente actor, no lo dudo, me parece un hombre muy guapo y otro de esos actores turcos que no son hegemónicos para nada, pero tiene un gran carisma y de verdad me parece un excelente actor. Sinceramente, yo lo vi solo en tres series: Esel, Karaday y Abby.
Y no sé con cuál quedarme, si su actuación en Esel o Karadai, pero ya ustedes que han visto varios videos míos saben lo que significa Karadai para mí, así que me voy a quedar con su actuación ahí. Ese hombre humilde que busca, bueno, venganza o justicia, no, él creo que está buscando justicia al principio, pasa que después se topa con circunstancias que hacen que también quiera vengarse, y bueno, ya les digo, fue muy convincente como ese hombre humilde, después como va adquiriendo características más, quizás más violentas a fuerza de las circunstancias, y ese amor por esa mujer, a la que engaña primero, y bueno, pero no puede escapar de ese rol que lamentablemente están en veredas opuestas, pero es un amor casi imposible. Pero bueno, la verdad que en esas 3 temporadas que duró Karadai hubo un montón de matices que este actor obviamente superó con creces, de desafíos actorales. O sea, no fue un personaje plano, así que nada, lo reconozco como excelente actor y bueno, y me quedo con su participación en Karadai. Ahora vamos, ya que pensé en la serie Cell y It Os Yener, empiezo a disculparme por mi pronunciación, sobre todo a quienes me ven de Turquía, que el personaje inolvidable de Cengiz en Cell, que era el amigo que traiciona a Homer, este, y que se queda con nada más y nada menos que con su mujer y su hijo, que lo cría el hijo de Homer, que después fue Cell. Excelente actor. He visto varias series con él, sinceramente no fue la única que vi, pero me voy a quedar con su actuación en Excel. La metodología que estoy usando es esta, elegir el actor y anoté todas las series en las que los vi y bueno, y elijo la que quizás en la que más se destacó o a mí me llegó más. Yo lo he visto alguna vez haciendo de papel de bueno, digamos, pero en general ha sido más de villano. Pero en Excel, bueno, no sé, quiero quedarme con su actuación en esa serie. Después seguimos con la serie de Excel, a Barish Falay, es un actor también inolvidable, el personaje de Ali en Excel. Y lo he visto en otras series, pero sinceramente no tengo un tema también con Essel, que ese personaje fue grandioso, maravilloso y ta, cuando tuve que elegir, mi corazón se me iba para ahí, para esa actuación. He visto hacerle un montón de papeles diferentes. En Essel era como el medio rebelde, no era tan malo como Cengiz, pero también de alguna forma había traicionado a Homer, pero era de más buena gente, digamos. Así que un personaje súper lindo y también con muchas aristas. Después lo vi hacer de todo, así que es una carrera que el hombre ha hecho papeles totalmente distintos, o sea, y realmente es un buen actor, se prueba en eso, ¿no? En diferentes papeles, y él los ha hecho. Pero bueno, me quiero quedar con ese personaje entrañable de Ali en ese. Ahora voy con Timuchin Esen, que lo vi en 2 o 3 series, pero me quedo sin duda con su actuación en Hekimolu, que es la versión de Doctor House que hicieron en Turquía. Es más, la serie me gustó mucho más la versión turca que la original. Y un personaje bárbaro. Bueno, el personaje es muy particular, es medio odioso, ya si vieron Doctor House ya saben, pero me pareció fabuloso su actuación acá. Y ya digo, lo vi en otras series haciendo papeles totalmente diferentes, que a mí me prueban de que es un buen actor. Por eso los estoy eligiendo, porque los he visto en diferentes papeles, pero voy a elegir el personaje, su actuación en esta. Creo que la tradujeron al español como un doctor genial, no sé. La serie se llama Hekimolu y bueno, este actor me gusta, aparte me parece un hombre maduro, le veo cierto atractivo. No sé si no es como galán, pero sí me parece un hombre atractivo y de verdad que
me ha gustado todo lo que ha hecho, que he visto. Tampoco, no he visto tanto quizás como de otros actores, pero bueno, elijo este personaje, el papel que hizo él, que fue extraordinario. Ahora vamos con un actor que es el mejor de su generación, no hay competencia, que es Aras Bulut Yinemli. Bueno, de él vi muchísimas cosas, actúa desde niño y siempre actúa espectacular. Es un actor, pero a él sí que lo he visto hacer de las cosas más variadas, en series súper variadas, y es un actor excelente. Yo creo que, sin duda, de su generación es el mejor actor. Eh, y de todo lo que lo vi que ha sido excelente, me voy a quedar con una serie que él era más adolescente, que es Oile Bir Geçer Zamanki. Vamos a. En español yo la vi, pero yo sé que se vendió con distintos títulos, como Tormenta de Pasiones, una serie que duró 3, 4 temporadas. Y siendo adolescente ya demostraba el talento. Aparte, en esta serie en particular, que empezaba con este adolescente con un padre maltratador y bueno, con todo lo que le pasaba a su familia. Y también hay una parte de esta serie que es durísima cuando él va preso. Y bueno, lo torturan. Bueno, no sé si ustedes vieron la serie, ya saben, es una serie muy buena, pero muy dura. Y este adolescente actor lo que ha hecho ha sido increíble. Es imposible no conmoverse con las actuaciones de este muchacho, que ahora ya es un hombre, pero yo como, o sea, desde que lo vi siendo adolescente en esta serie, bueno, después he visto un montón de cosas de él, es impecable. O sea, no. Es un actor que lo ves haciendo lo que sea y es impecable. Y es garantía, donde él esté actuando, no sé si la serie puede tener más o menos éxito, pero que la calidad va a ser buena, o él va a hacer un papel impecable, seguro. Así que de verdad, mi admiración total con este actor. Eh, Ahora sigo con Mehmet Günsur. Bueno, para mí, si ustedes vieron El Sultán, él va a ser siempre y será Mustafa, el primer hijo del sultán Suleimán. Yo creo que, bueno, todas nos enamoramos de este personaje y bueno, y el final de este personaje no lo podemos olvidar, creo. Y hace poco vi una entrevista hace unos meses al actor, un actor que ya tiene más de 50 años, que de hecho parece mucho menos, y por eso hizo ese papel, porque él hacía de 19 años cuando tenía como 27, que de hecho él lo ha dicho, él tenía 3 hijos ya cuando, creo, 2 hijos cuando hacía que era el hijo del sultán, el heredero adolescente, él ya era un hombre grande y con hijos, pero siempre pareció más joven. Y lo vi en un montón de series porque donde él está, yo voy a ver lo que hace, me encanta, pero mi corazón no quedó ahí atrapada en el grandioso personaje de Mustafa. Obviamente también mérito de los guionistas y todo, pero bueno, pero la actuación de él y cómo llevó a cabo ese personaje, maravilloso. Ah, no, les decía que hace poco vi una entrevista y le siguen hablando de Mustafa. O sea, yo dije, yo no puedo, yo estoy pegada a este personaje, que veo un montón de cosas de él, que me encanta como actor, pero como que no me olvido de que es Mustafa. Y él dice eso, de hecho él vive en Italia y dice que la gente le habla siempre a este personaje. O sea, no sé, no estoy tan loca, no soy la única que lo recuerda con tanto cariño y que ha impactado tanto, sobre todo ese final espectacular y trágico. Pero bueno, así que me quedé conforme de que al día de hoy, tantos años después, a él se lo sigue mencionando. Ha hecho muchas cosas buenas, pero yo me quedo con el Mustafa de la serie El Sultán. Ahora voy con Onur Tuna, este actor muy buen mozo. Yo lo conocí en Muchise Doctor, que es Doctor Milagro, que es la versión también de la serie de Good Doctor. Y no sé, la verdad que ahí lo conocí, me pareció excelente. Además, la verdad, una serie que también como médico le pasa un montón de situaciones y su vínculo con Ali. O sea, la verdad que ha demostrado
como actor que ha pasado por todos los matices ese personaje. Lo vi en 2 o 3 series más. Y la última que lo vi es una serie que la levantaron al sexto episodio, lamentablemente. Entonces estaba en duda de qué personaje elegir. Como esta serie última que él hizo, lo levantaron tan pronto, no la elegí, pero hacía un personaje muy interesante, medio desquiciado, pero desquiciado que no estaba tan claro que era desquiciado, o sea, un personaje complejo de crear y él lo hizo muy bien, pero bueno, como lo vi mucho más y de verdad que en el trayecto de lo que duró Doctor Milagro se destacó muchísimo, me voy a quedar con esa actuación, pero de verdad es un actor también que donde lo he visto ha estado muy bien, así que sé también de que donde él esté, por ejemplo, no diga así que es garantía de que la serie es buena, de hecho a mí la serie me pareció que la idea estaba muy buena, esta última que hizo, Ainadaki y Amanchi. Eh, pasa que no la vi al mismo tiempo que en Turquía, entonces no sé cómo la van a vender la serie. Pero la verdad que la historia estaba muy buena. No sé, me dio pena esas series que pintan bien y que las terminan levantando pronto. Así que no se terminó de desarrollar tanto el personaje y por eso me voy a quedar con su actuación en Doctor Milagro. Bueno, ahora sigo con Murat Yildirim, que ya saben que un poco es mi debilidad. Me encanta este actor y me parece muy atractivo. Y no es, ya sé que no es de, quizás de los más atractivos actores turcos, pero bueno, yo tengo una debilidad por él. Donde él esté, yo quiero ver la serie. Pero soy honesta, la última serie, esta que está haciendo ahora, que están dando en Turquía, me aburrió sobremanera y la dejé de ver, o sea que nada. Normalmente para mí que él esté me llama a ver lo que sea y lo hice porque solo empecé a ver esa serie porque estaba él, pero me pareció aburridísima y el papel de él tampoco, nada. Quiero decir, él lo hace bárbaro porque es muy buen actor, pero no me pareció desafiante su personaje, nada. Pero lo vi y me anoté como 6 7 series que vi con él. Y bueno, y me va a quedar mi corazoncito está con la serie Ramo, que si bien es una serie más quizás de acción, pero bueno, es un personaje que a lo largo de las 2 temporadas hubo cambios en el personaje y bueno, no sé, actúa muy bien y me encanta. Eh, Capaz que no soy tan objetiva, pero bueno, el gusto siempre es subjetivo, ¿no? Pero yo creo que es un muy buen actor. A mí, ya digo, me llama donde él esté, yo quiero ver lo que hace y bueno, a veces no me gusta tanto la serie, en realidad, no es, él me encanta, pero bueno, tampoco voy a ver una serie que me aburre porque él es un buen actor. Pero me quedo con su papel en Ramo que me encantó, me encantó. Es un actor que me gusta muchísimo. Bueno, ahora vamos con otro actor que súper destacado, que es Ilker Kaleli, que en realidad no vi tantas series de él, pero sí, desde el principio, no sé, la primera que vi de él fue Poirás Carayel, que creo que fue la menos desafiante actoralmente, salvo hacia el final de esa serie, que fue, bueno, fue bastante, bueno, fue triste para empezar, pero bueno, él tuvo que hacer ya situaciones, escenas actoralmente más desafiantes, se demostraba que era un muy buen actor. Y de lo que vi me quedo con Oret Men, que es el profesor, que es donde actuaron Afra y Mert, que eran más chicos, ¿no? Creo que fue el primer protagónico, digamos, adolescente que estuvieron juntos. Seguro ya saben todo esto, pero este papel de Iker Kaleli me pareció fabuloso. La última vez que lo vi, creo que fue en La Pasión Turca, pero no me gustó, porque estaba hablando en español, pobre, no. Además, español de España, que quiero decir, no es que tenga ningún problema con el español de España, el castellano, pero se me hacía, o sea, a- yo que soy de Latinoamérica, escuchar un turco y hablando encima con las zetas como del español de España, se me hacía todo muy raro y no. Sí, la serie obviamente está linda, está buena, aparte tiene su erotismo y él a mí, ya digo, él me gusta mucho, pero no sé, que hablara español así,
castellano me hacía como ruido, no lo pude. Y también para él, obviamente, que es una traba actoralmente, actuar en otro idioma. No sé si tenía algo que le decían la letra, había algo raro y que, bueno, que hacía que no lo disfruté tanto. Así que me quedo con su papel complejo, personaje que hizo en Northman. Bueno, pues vamos con Halita de Gench, que creo que... A mí me costó este actor, yo ya se los he dicho, pero yo descubrí después, con todo respeto, ya lo dije, pero capaz que, bueno, como dice, quizás alguno de ustedes no vio otros videos míos, que la persona que lo dobla, hace el doblaje al español, no es buen actor, perdón, o sea, pero lo dobla siempre el mismo. Y él actúa mucho mejor que es muy difícil cuando el doblaje no acompaña. Porque uno lo ve al hombre que se está, no sé, gritando, no sé, está haciendo una escena y uno da cuenta que el doblaje no. O sea, y yo creía que él actuaba mal. Pero después cuando lo empecé a escuchar en turco, ahí me di cuenta que no. Claro, el doblaje no tenía tanta relación. Y siempre le hace el doblaje a la misma persona. Con cariño y con respeto, que es un actor de doblaje que debe ser muy bueno. A mí no me gusta cómo hace el doblaje de este actor, entonces me quita siempre, como que le quita mérito a la actuación de este hombre. Y una vez que entendí eso, empecé a valorarlo, cuando empecé a verlo en turco, y también a observar las escenas, lo que escuchaba no tenía tanta relación a lo que veía, entonces yo dije, no está actuando mal, el hombre está diciendo las cosas diferentes a lo que yo estoy escuchando. Es muy difícil eso. La verdad que mi reconocimiento a los actores de doblaje, porque hay algunos que son fabulosos. Este no es el caso, a mí no me termina de gustar. Pero bueno, de todas sus actuaciones, yo sé que el Sultán a mí me encantó, pero yo me voy a quedar con su actuación en la serie Betanim Sensin, que es Mi patria eres tú eres mi patria. Yo la vi como Mi vida eres tú, pero en realidad habla de la patria y tiene más sentido con la historia, que Mi patria eres tú tiene sentido con la historia, y también un desafío muy grande de todo lo que le pasa a este personaje, que es un espía y que tiene que tolerar el odio, el rechazo de su familia y por amor a su patria. Bueno, la verdad, fabuloso, cómo tiene que disimular y soportar las cosas que soporta porque está haciendo un bien por su país. No, la verdad que el personaje en esta serie me encantó. Así que, como les digo, eh, dudé entre el sultán y este personaje, pero yo creo que es verdad que el sultán duró más tiempo y también tuvo un montón de matices, pero yo no creo que tantos como en esta serie. Así que me quedo con su personaje de Cheltet en Mi patria eres tú. Ahora vamos con un actor que sinceramente verlo así mucho tiempo lo vi en la serie Aziz, que es una serie que trabaja Murat Yildirim, o sea que obviamente la vi, pero esta sí me encantó, que se llama Firat Tanish, se llama el actor. Ahora está muy como en boca de todo el mundo porque trabaja en la segunda parte de Mi otra yo, esa serie turca tan famosa de Netflix. Yo no lo vi actuar acá, pero he visto que este, obviamente que es un actor que ha hecho muchas más cosas que estas, pero sé que aparece mucho por su personaje en esta serie tan famosa. Pero su personaje en Asís, que era el villano, aparte hablaba, por eso también está bueno, ¿no? Escuchar el idioma original, porque él hablaba con acento francés, o sea que es una composición diferente hablar con un acento de otro idioma, y me pareció impecable. Aparte, otra vez, un malo, pero con matices, porque tenía la debilidad por esa chica que era el amor de Asís, y cómo se mostraba tan vulnerable con respecto a ella, y si bien era un hombre tan rudo y tan rígido, fabuloso. No sé si pudieron ver esta serie, a mí me encantó la serie, quizás al final más o menos, pero
Creo que la terminaron medio, no apurada, pero bueno, no. Siempre, por eso no la elegí como una de mis series favoritas, porque ya saben que las que elegí eran como que eran perfectas, entre comillas, de principio a fin, y siempre en alguna serie muy buena terminan tambaleando en la segunda temporada, o ya se hacen tres en la tercera. Eso pasa mucho, pero bueno, este actor la verdad que me llamó muchísimo la atención y donde él esté me llama a ver lo que está haciendo. Bueno, ahora elegí a este actor Onur Sailak, que lo habrán visto en 850 producciones. Actúa desde muy casi adolescente, estaba muy cambiado físicamente, pero lo he visto actuar. Generalmente lo veo actuar de malo, o sea, es el villano. Este, para quienes son fanáticas de Tuba, saben que él fue marido de ella, de hecho es el padre de sus hijos. Obviamente esto no es un datito de color para que sepan esto. Y bueno, la verdad difícil elegir un personaje porque obviamente que los personajes de malo son súper ricos. Yo creo que sí. Yo estudié actuación, pero bueno, no seguí actuando, pero creo que para cualquier actor, creo que lo más divertido es ser hacer de villano. De hecho lo dicen, ¿no? Que es mucho más divertido que ser el héroe de la historia, ser el villano, y más desafiante. Más ciertos villanos que no siempre son malos y muestran matices y debilidades y ese tipo de villano. Porque también es muy fácil hacer siempre de malo, 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 pero también cuando los muestran débiles o sea, y que también tienen sus partes buenas, como tienen. eh, Quizás la maldad es lo que, digamos, lo que supera el resto, pero para también mostrarlos en sus facetas de bondad, eso es lo que hace que sea tan rico un personaje de villano. Bueno, él ya, verdad, casi todo lo que vi de él hace de villano, pero diferentes villanos. Aparte yo creo que tiene, la cara se presta porque él tiene como un gesto como adusto que también, ¿no? Uno lo identifica. Eh, Me voy a quedar con el, vuelvo a la serie Mi Patria Eres Tú, que era el villano. La verdad que me sacaba de quicio este personaje, pero bueno, eso hace que realmente el cometido se cumpliera, ¿no? Porque él era malo, pero su amor por Asise, por la mujer de su amigo Chevdet, al que traicionó, eh, la verdad que es fabuloso. Era malo, pero además una debilidad extrema por esta mujer, fingiendo ser bueno cuando no lo era, cobarde, este, la verdad, increíble. Los matices que tuvo este personaje en esta serie, increíble, fabuloso, un actor fabuloso. Y bueno, de todos los personajes, en todas las series donde lo vi, voy a elegir el personaje que hizo de Tefik en Mi Patria Eres Tú. Excelente. Yo lo detestaba, pero bueno, ese es el punto, ¿no? Detestarlo porque lo hacía tan bien, tan bien, tan bien. La verdad que increíble, un actor fabuloso también. Donde esté, para mí es, por lo menos me llama a ver la serie donde está. Si la serie puede ser muy buena o no, bueno, eso después se verá. Pero es un actor que me llama a verlo. Bueno, ahora vamos con Kivanch Tatlitu. Ay, qué apellido difícil tiene Kivanch. Bueno, anoté todo lo que vi de él y me doy cuenta que es del actor que más vi series es de él. Yo no sé si porque América Latina fueron las que más llegaron, series con él, porque es brutal. O sea, tengo series de que era un jovencito hasta de hace poco. No sé, tengo un montón de series, así que me fue muy difícil elegir una. Obviamente que es un chico lindo, no es el turco tipo, que a mí por lo menos lo que me atrae de los actores turcos, o sea, si son más bien galanes, el atractivo es el tema de ser morochos, ¿no? Este, quizás con rasgos más marcados, siempre generalmente tienen narices prominentes, él es todo lo contrario, tiene un look obviamente muy europeo, entonces a nosotros, quiero decir, no es como el actor turco tipo que uno identifica, porque es totalmente de rasgos europeos, digamos, o de Europa del Este.
Pero obviamente muy buen mozo también. Pero quiero decir que yo, por lo menos yo, no es que yo lo empecé a seguir por eso, porque como les digo, me quedo con el otro tipo de actor turco más morocho, pero de verdad que lo he visto de jovencito hacer papeles brutales, excelentes. O sea, es un actor que para lo lindo que siempre fue, logró probar de que él no está donde está por su aspecto físico. Y eso es difícil también, ¿no? Digo, porque generalmente, sí, como si ya hablamos, digo, si un actor es lindo y actúa más o menos bien, ya tiene ganado, digo, muchas oportunidades, pero yo creo que él ha honrado su profesión en papeles muy diferentes. La verdad que he visto, de verdad, tengo la lista más grande de cosas que vi con él, pero voy a elegir una serie que quizás no es tan conocida, que se llama Charpishma, que significa, o está también, no sé si vendida en inglés, que es Crash, en español Caminos Cruzados. A mí el papel de él ahí me gustó mucho. En realidad él siempre para mí está bien, para mí actúa muy bien, pero me costó decidirme. También iba a elegir su papel de Kusei en Kusei Gunei, que también, 3 temporadas creo que fueron, y tuvo unas idas y vueltas su personaje que estuvo bárbaro, pero me quedo con ese personaje conflictuado de Charpishma, que bueno, que fallece su familia de una manera, bueno, muy trágica, su mujer y su hijo, su hija. Ahora tengo duda, no recuerdo si es hijo o hija, pero bueno, y él obviamente entra en un estado de queda traumatizado y buscando justicia barra venganza. Bueno, ya sé que eso no es original, pero creo que ese personaje de él tan afectado psicológicamente, siendo que él es policía, o sea que, y queriendo investigar, y bueno, no sé, la complejidad del personaje y su actuación me encantó. Pero tuve que ser, o sea, me puse muy exquisita porque de verdad, todo lo que ha hecho, y vi tanto que me costó muchísimo decidirme. Pero me voy a quedar con la actuación de él en esta serie. Pero de verdad que es un actor que donde esté a mí me llama a ver lo que está haciendo. Que además que creo que es ese tipo de actor que se ganó el derecho de elegir a esta altura con qué actúa con actrices muy conocidas, obviamente. Eh, Quiero decir, ya llega a un nivel de que no actúa con cualquier director ni con cualquier guionista. O sea, esta gente ya a este nivel ya se rodea, entonces es casi garantía de calidad donde él esté, porque él no se va a prestar a una serie más o menos. Así que bueno, yo de verdad que lo admiro por eso, porque se podría haber quedado con que es lindo, actuar más o menos bien, y yo creo que igual tiene mucha competencia porque en Turquía la verdad que hay muchísimos excelentes actores, pero y no se le da tanta importancia, cosa que me alegra, al aspecto físico de los actores hombres. Que si fijamos, todos estos actores que mencioné, bueno, aunque algunos no los mencioné por su atractivo físico, pero hasta los que son guapos o tienen carisma, objetivamente no son hegemónicos. Sin embargo, las pobres actrices, bueno, todas tienen que someterse a cirugías y tienen, digo, porque la exigencia del medio, no digo, pero bueno, eso ya quedará para cuando hable de las actrices. Pero así que Kivanch creo que se ha formado y es un actor excelente. Bueno, y para terminar, tengo a Engin Akyurek, que tengo un tema con él, porque me costó ponerlo en la lista. Creo que es un gran actor, pero como que no sé qué me pasa con él. O sea, la verdad, nada, lo agregué y sé que es un excelente actor. Y sé que es buen mozo, o sea, como que tengo todo claro. Anoté lo que vi de él, que vi mucho. Hay una película en Netflix que se llama Que tengas buen viaje, y Oluna Chick Olsun, que no sé si la traducción es esa, pero en español se llama Que tengas buen viaje. Buenísima película, actuación de él fabulosa, pero bueno, decidí elegir una actuación de una serie, porque de hecho mi canal es sobre series turcas, no sobre películas.
Y me voy a quedar con Mi nombre es Farah, con Demet Özdemir, una serie muy interesante, que creo que también la segunda temporada, bueno, pero lo vi actuar, la primera vez que lo vi fue en Qué culpa tiene Fatmagul, que me encantó, pero ahora hace poco la vi de nuevo la serie, que la repitieron y no sé, yo creo que, o sea, él actúa bárbaro, pero hay algo como que no sé, no me terminó de convencer. Pero me gusta, me voy a quedar con su personaje, Mi nombre es Farah. Un actor muy enigmático, ¿no? No se sabe nada de su vida privada, nada. Miren que la prensa turca persigue. Yo no sé si él está ya a un nivel de que a él no lo persiguen y no lo molestan, porque no se le conoció una novia, nada. Bueno, no sé, capaz que no tiene novia, o sea, no sé, su vida, pero de su vida privada, nada. Que de todos los otros que les dije, se saben con quiénes están casados, se sabe todo. De todos los que les dije, se saben con quién viven, dónde viven. Muchos están casados con actrices o con gente vinculada al medio. Eh, o si no están vinculados al medio, pero se sabe que están casados, que tienen hijos, que no sé qué. De este hombre es un misterio absoluto. Solo rumores. Se rumoreó que fue novio de, se rumoreó que fue pareja de, pero no hay ni una foto de él con nadie. De verdad que eso yo creo que también tiene su atractivo, ¿no? Y también es una prueba de que creo de que si un actor no quiere que lo vean, no lo ven. O hay un pacto también con los periodistas, que a veces pasa, que se respeta mucho a ciertos actores y no se los persigue. Porque de verdad es una intriga la vida de este hombre. No digo que yo quiera saber, pero quiero decir, siempre se sabe, un actor muy famoso como él, siempre se sabe y se dice, estuvo con tal actriz, pero no hay ni una foto, nada. Que yo sepa, capaz que ustedes han visto, pero de verdad que este hombre tiene un halo de misterio que yo creo que suma a su, no sé, a su carisma, llamémosle, de verdad, es un misterio su vida. Quería aclarar algo de por qué no elegí a Mert Ramazan Demir, que saben que yo hago videos de escenas de Mert y Afra y yo lo elogio mucho como actor, pero también saben que a mí no me ha convencido en otras versiones de él, mismo de la serie, que fue, la verdad que casi el único trabajo que ha hecho, no fue el único, ya sé, pero el más destacado, digamos, fue Yali Chapkinif, su primer protagónico. Yo creo que para la edad que tiene, en su generación hay actores mucho mejores. Actores. Igual creo que tiene un carisma, que es un actor, o sea, que a mí, donde esté él me llama, me interesa. Saber que cuando hace algo, a ver qué hace. De hecho, Deli Can Lee, lamentablemente no tuve acceso a los subtítulos al principio y no pude seguirla, me pareció aburridísima, tampoco me atrapó mucho, pero digo, siempre donde él esté yo voy a ver qué está haciendo, me interesa. Pero no lo considero todavía un tan buen actor como todos estos que nombré, porque yo a él me lo quedo a Mert como actor dramático, pero yo no, me parece, ya les dije, toda su versión Playboy, yo no se la creí, no lo hizo bien, o sea, a mí no me, y cuando no me transmitió, no le creí que era Playboy, me pareció totalmente sobreactuado, no me pareció que le saliera bien esa faceta de Playboy, no compré para nada que él era un Playboy al principio. Después cuando hace escenas graciosas también me parece sobreactuado, o sea, forzado, no sé. eh, lo que haga dramático, sus escenas dramáticas o enojado, todo eso, le creo todo. Pero no cuando hace estas otras cosas. Y bueno, para mí un buen actor tiene que hacer todo bien. Pero sí, obviamente, que creo que tiene un carisma inigualable y donde él esté yo voy a querer ver qué está haciendo. Y si hace algo dramático con más razón, pero cuando lo vi en distintos tonos que tuvo Yali Chapkini en algunas escenas, la verdad no me convenció. Me pareció sobreactuado. No le creí. Obviamente que igual me gustó, está todo bien, no nada, pero si tengo que evaluar como actor, que es lo que estoy haciendo acá, por eso no lo elegí. Pero bueno,
tiene un carisma que va a hacer que siempre voy a querer ver qué está haciendo. Pero ya digo, tengo que verlo más también. Su trayectoria actoral no es tan vasta como para verlo en otros personajes que me demuestre que, no sé, que más allá de si está dramático, si es actuando de escenas dramáticas o es un personaje traumatizado, todo eso lo hace perfecto. Pero bueno, nada, todavía, quizás, obviamente en un tiempo, o no, capaz que, ojo, si sigue actuando de actor dramático, está perfecto, muchos actores lo hacen. Pero todos estos que elegí, sí, los he visto en distintos papeles y los hacen todo bien. Así que por eso simplemente no quería aclarar que por eso Mert no está en mi lista de mis actores favoritos. Llegamos al final, siempre muy agradecida por el apoyo. Recuerden dejarme un me gusta o like si es que les gustó el video. Y si, aunque no les haya encantado, saben que con eso también me apoyan, así que les agradezco que lo hagan, que se suscriban, que es gratis, no les cuesta nada. Y sobre todo, como siempre digo, los comentarios es lo que más me interesa, que ustedes ahora, en este caso, a raíz de este video, me digan cuáles son sus actores favoritos o qué opinan de los actores que yo presenté aquí, y eso a mí me sirve para también para ver qué contenido voy haciendo también en base al gusto de ustedes. Así que me encanta que en cada video que yo hago ustedes me den su opinión o si están a favor o no, o como ya les dije, mis series turcas favoritas. Si quieren ir también a ese video y ponerme sus series favoritas, les agradezco mucho. Con mis parejas favoritas de ficción, también les agradezco que me dejen dicho cuáles son las que les gustan y en este caso sus actores. Y yo también voy armando y viendo de acuerdo a su gusto y tratar de compatibilizar su gusto con el mío y hacer contenido que les agrade. Así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Gurishurus.